Cuando se está construyendo una base de datos, es importante garantizar en lo posible que la información ingresada sea coherente con lo requerido en cada caso. Para eso, Excel tiene una herramienta que se llama validación de datos. Vamos entonces con este ejemplo a mirar cómo funciona esta herramienta. Requerimos construir una base de datos eh, con información de aprendices. En la primera columna se requiere indicar el tipo de documento, si es cédula de ciudadanía, si es tarjeta de identidad, si es cédula de extranjería. En la siguiente columna se requiere indicar el número de documento. En la tercera columna se requiere indicar el nombre completo de la persona, incluyendo los apellidos. En la cuarta columna se requiere indicar una competencia de un programa de formación. En la quinta columna se requiere indicar una nota expresada en valores numéricos de 0 a 5. Y en la séptima columna, en la sexta columna se requiere indicar la fecha en que se emite el juicio o en que se realiza la evaluación. Vamos a empezar entonces validando el tipo de documento para que al momento de ingresar la información en esta celda solamente permita seleccionar si es cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o cédula de extranjería. Bueno, nos ubicamos entonces en la celda en la primera celda a diligenciar en la columna tipo documento, la celda A2. Vamos a ir entonces a datos, validación de datos. Seleccionamos de esta lista nuevamente validación de datos. En la pestaña de configuración podemos establecer los datos, cómo se van a validar o qué tipo de datos se pueden ingresar en las celdas que estamos validando. Por defecto aparece seleccionada la opción cualquier dato, es decir que se puede ingresar fechas, números, horas, textos, valores lógicos. Ya las siguientes opciones restringen el tipo de caracteres que se puede ingresar en esta celda. Entonces, con esta opción se podría ingresar solamente números enteros. Con esta opción se podría ingresar números tanto enteros como decimales. Con esta opción lista se puede ingresar solamente valores que estén determinados en una lista desplegable. Con esta opción se puede seleccionar o se puede ingresar solamente fechas, con esta horas, con esta se restringe a que un texto o una cadena de caracteres tenga una longitud determinada. Y con esta opción personalizada, a través de funciones y de fórmulas, se indica la restricción que se quiere establecer. En el caso del tipo documento, vamos a utilizar lista, la opción lista. Dentro de la opción lista tenemos dos opciones para chequear. Está la opción de omitir blancos
la cual, si se deja seleccionada, al momento de definir la lista, las celdas que estén en blanco no serán consideradas dentro de la lista. Y la opción para que la celda que se vaya a diligenciar tenga una lista desplegable, de la cual seleccionar la opción requerida. Bueno, en esta casilla de origen vamos a establecer qué elementos o qué categorías van a ser parte de esta lista. Hay dos formas de definir los elementos que van a ser parte de la lista. Una es digitando directamente en esta casilla los nombres de las categorías o de los elementos que se van a considerar dentro de la lista. La otra sería seleccionar desde un rango de celdas las categorías previamente descritas en ese rango. Para este caso vamos a definir los elementos o las categorías de la lista directamente en esta casilla. La forma de hacerlo es, vamos a definir entonces tres categorías o tres elementos. CC como indicativo de cédula de ciudadanía, coloquémosle un punto intermedio, CC. Para indicar una nueva opción tenemos que utilizar el separador que tenga configurado el programa en el equipo en que estemos trabajando. El separador de argumentos, que puede ser coma o punto y coma. Para mi caso es punto y coma, pero ustedes tienen que revisar si para el caso de ustedes es coma o punto y coma. Aquí no es necesario definir el texto dentro de comillas. Solamente se hace, solamente se coloca el texto, no es necesario las comillas. El primer elemento entonces sería CC indicativo o las iniciales de cédula de ciudadanía. Luego colocaríamos TI como indicativo de tarjeta de identidad y CE como indicativo de cédula de extranjería. Vamos entonces a darle a aceptar y verifiquemos cómo quedaría la celda. Entonces la celda, cuando se activa o cuando se selecciona, aparece este icono en forma direccional, que al ser oprimido saca una lista desplegable con los elementos o las categorías que se indicaron en la validación. Es decir, que en esta celda solamente pueden ir alguno de estos tres elementos o de estas tres categorías, las cuales podemos seleccionar o podemos también digitar. La validación de datos entonces funciona en este caso si tratamos de ingresar un texto diferente. Nos va a generar un error. Por lo tanto, debemos seleccionar el elemento de esta lista que va a ir en esta celda, o lo debemos diligenciar exactamente igual como aparece registrado en la lista desplegable. Volvamos
Volvamos a la opción de validación de datos para esta celda. Seleccionamos entonces la celda, ingresamos nuevamente a datos, validación de datos y regresamos nuevamente donde estamos configurando la lista. Además de la configuración del criterio de validación, podemos ingresar un mensaje como mensaje de entrada y como mensaje de error. Como mensaje de entrada va a aparecer un texto con un título si lo queremos, indicándole o dándole claridad a la persona sobre qué es lo que debe diligenciar o ingresar en dicha celda. Para este caso podríamos decirle en mensaje de entrada, seleccione un tipo de documento de la lista. No suelo colocarle títulos, pero se le pueden colocar títulos a los mensajes. En mensaje de error se pueden establecer unos estilos de mensaje. Detener es la opción en la cual no se deja ingresar el texto si no cumple con la condición o con la restricción que se está estableciendo previamente. De advertencia, el programa le indica que el texto o la cadena de caracteres que se ingresó no cumple con la restricción configurada previamente y le da la opción de dejar o de permitir que el texto ingresado lo acepte o no. Con la opción información solamente le informa o le indica que hay una inconsistencia o incoherencia entre lo que se requiere ingresar en esa celda configurado previamente y lo que se está ingresando en el momento. Sin embargo, no detienen la operación y deja que el texto ingresado sea aceptado. Bueno, para este caso vamos a utilizar el estilo detener, en el cual si el texto o la cadena de texto ingresada no cumple con las características requeridas, en este caso es que el texto sea igual a alguna de las categorías que se escribieron acá, no permita que ese texto sea aceptado o se ingrese ahí. Como mensaje de error, vamos a colocarle el mismo mensaje, seleccione un tipo de documento de la lista. Y aquí le podemos decir en título advertencia. No suelo colocarle títulos a los mensajes, pero le podemos colocar en este caso un título para ver cómo quedaría. Démosle aceptar nuevamente. Borremos lo que hay acá. Seleccionamos con suprimir. Cuando nosotros nos ubicamos encima de la celda, cuando la seleccionamos, nos debería aparecer el mensaje de entrada. Sin embargo, para la opción de lista no aparece, dado que es obvio que con este icono se está indicando que se debe seleccionar el elemento de la lista. Ahora, si nosotros digitamos un texto diferente, por ejemplo la palabra cédula, ese texto no aparece dentro de los elementos o las categorías de la lista, porque aparecería solamente el indicativo en letra mayúscula C.C, cédula de ciudadanía. Cuando le damos a aceptar o enter, nos arrojaría el mensaje de error con el título que nosotros le indicamos y el mensaje como tal. Seleccione un tipo de documento de la lista y no nos deja ingresar o aceptar el texto. Tenemos que darle reintentar o cancelar, borrar lo que hay ahí y obedecer seleccionando de la lista la opción.
Pasemos ahora a configurar o a validar las casillas de número de documento. Seleccionemos la celda B2 y vamos a la opción de validación de datos. Para el número de documento requerimos que el criterio de validación sea un número entero. Ahora, nos habilita otra lista desplegable para indicar ese número entre qué valores va a estar, ¿sí? Es decir, indicar un mínimo y un máximo, un valor mínimo y un valor máximo. O no está entre, o sea, no está en un rango determinado. O es igual a un valor específico. No es igual. Es mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual. Bueno, para las cédulas de ciudadanía colombianas, el número de documento de una persona muy mayor sería de 6 dígitos y los últimos documentos están saliendo de 10 dígitos. Sin embargo, las tarjetas de identidad permiten hasta 11 documentos. Ahora, las cédulas de extranjería ya dependería de cada país. Vamos a considerar entonces como límite el número de dígitos que tiene la cédula, que tiene la tarjeta de identidad, que son 11. Entonces vamos a utilizar la opción entre. Como mínimo dijimos que el documento puede tener 6 dígitos. El número más pequeño de 6 dígitos sería el 1 en primera posición y las otras posiciones o los otros valores serían ceros. Entonces aquí tendríamos un número de 6 dígitos que sería el 100.000. El número más alto de 11 dígitos sería todos los 11 dígitos con el valor de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dígitos dijimos. Aparece entonces también la opción de emitir blancos. Démosle aceptar. Entonces nosotros podemos colocar acá un número de documento de 6 dígitos, por ejemplo 6.542.300. Ese número lo va a aceptar. Coloquémosle una cédula nueva, 10.17.142.325. También acepta ese dígito. Si por alguna razón se duplica un dígito, lo aceptaría también porque permite hasta 11 dígitos. Pero más allá ya no lo permitiría. Vamos a borrar este número de documento que aparece acá. Ustedes se preguntarán si es posible configurar la validación de datos para que dependiendo del tipo de documento seleccionado, así sea la restricción. Me explico. Si se selecciona cédula de ciudadanía, entonces que restrinja que el número de documento tenga entre 6 y 10 dígitos. Que si se selecciona tarjeta de identidad, el número de documento tenga exactamente 11 dígitos. Y que si se selecciona cédula de extranjería, permita entonces cualquier número en esta celda, inclusive letras. Sí es posible. ¿No sería entonces con la opción de
con el criterio de validación número entero, sino sería con personalizada. Al final del video les estaré mostrando la fórmula que se aplicaría para poder hacer esto que les acabo de mencionar, ¿sí? De que la restricción aplique dependiendo de la selección que se haya hecho en el tipo de documento. Al final del video entonces les estaré mostrando la fórmula con la cual se podría hacer esto. Por el momento vamos a dejar entonces la configuración como aparece acá, con criterio de validación número, un número entre 100.000, es decir, el menor número de 6 dígitos, y entre este valor de 11 dígitos con cada uno de los dígitos igual a 9. Vamos a configurar el mensaje de entrada. Entonces aquí el mensaje de entrada diríamos digite su número de documento sin puntos, comas o espacios. Ese sería el mensaje de entrada. Y como mensaje de error podríamos colocar también el mismo mensaje con el estilo de tener y el título de advertencia. Vamos a aceptar. Entonces ya con esta opción, cuando nos ubicamos, cuando seleccionamos la celda del número de documento, nos saca el mensaje de entrada. Digite su número de documento sin puntos, comas o espacios. Cosa que si ingresamos un número de documento no válido, él vuelve y saca el mensaje, pero ya como una advertencia. ¿Sí? Bueno, digitemos entonces un número de documento. Este es una cédula de ciudadanía de las nuevas, es decir que tiene 10 dígitos. Estos separadores de miles, este punto que tiene esta cifra es por el formato, que aparece acá, ¿sí? Pero no es porque se haya digitado el número con esos separadores de miles, porque ustedes observan aquí que no los tiene, ¿sí? Bueno, vamos ahora a hacer la configuración de la validación de datos del nombre. Bueno, para hacer esta validación vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar que se cumpla la condición de que lo digitado acá sea tipo texto, que esté en mayúscula, que tenga al menos 2 palabras, porque estamos hablando del nombre completo, es decir, que como mínimo un nombre, como mínimo un apellido, o mejor dicho, como mínimo 2 palabras, asumiendo que tenga un nombre y un apellido. Como mínimo que tenga 7 caracteres, dado que este sería pues como el mínimo de caracteres de un nombre, del nombre más corto, de un nombre bastante corto. A mi juicio sería entonces como mínimo 7 caracteres. Por ejemplo, un nombre corto podría ser Sol con 3 sílabas, con 3 letras. El espacio para el apellido, por ejemplo, Paz. Entonces, como mínimo, ese nombre, que es el más corto que a mí se me ocurre, tendría 7 caracteres, 3 para el nombre, 3 para el apellido, más el espacio entre el nombre y el apellido. Entonces, vamos a validar estas 4 condiciones para el nombre, ¿sí? Inicialmente vamos a definir acá
cuáles van a ser las funciones que vamos a utilizar para hacer esa validación. Para validar que lo que se ingresa en esta celda sea un texto, vamos a utilizar la función texto. Esa es una función de información, es decir, una categoría general en la cual se clasifican las funciones de información. Sería entonces esta función es texto. Dice que esta función comprueba si un valor es texto y devuelve verdadero o falso, es decir, el resultado de esta función es verdadero o falso. Seleccionémosla. Como argumento, entonces solamente tiene el valor que se va a validar, si es texto o no, y que traerá como resultado la palabra verdadero o falso, que son valores lógicos. Vamos a tomar entonces esta celda. Entonces, cerramos y nos trae como resultado la palabra falso. ¿Qué quiere decir? Que aquí no hay texto, ¿sí? Si nosotros digitamos un número, hagámoslo primero con una letra. Él asume que eso es un texto, ¿sí? De una sola letra. Si digitamos un número, por ejemplo el 12, él trae falso porque reconoce que esto es un número. Ahora, si mezclamos letras con números, él asume que esto es un texto. Si mezclamos letras con otros caracteres, él asume que esto también es un texto. Es decir, después de que aparezcan letras, es suficiente para decir que lo diligenciado en una celda es texto. Ahora, si aparecen solamente números, él reconoce que eso no es un texto. Por ejemplo, ingresemos números con otros caracteres especiales. Él asume entonces que eso también es un texto. Entonces solamente diferencia texto y números. En el número sí es más estricto, solamente se aceptan que la cadena de texto tenga los números del 0 al 9. Si tiene otro carácter diferente, ya sean letras o caracteres especiales, asume que eso es un texto. Bueno, si es mayúscula, nosotros vimos la función mayús, la cual permite convertir un texto que si está en minúscula o combinado mayúscula minúscula, lo regresa como solamente mayúscula. Por ejemplo, escribamos acá cualquier cosa, esto es un texto, y acá definamos la función mayús. Seleccionamos el texto y lo vuelve como mayúscula, ¿sí? Pero esto no es lo que queremos hacer, o más bien es solamente una parte. Vamos a validar que si sea realmente lo que aparezca acá mayúscula, y que nos conteste la función que utilicemos, nos conteste o como resultado nos arroje falso o verdadero. La función que vamos a utilizar sería la función igual. Dice, esta función comprueba si dos cadenas de texto son exactamente iguales, devolviendo verdadero o falso. Dice que diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Esto es lo que necesitamos. Vamos a utilizar entonces esta función igual. Vamos a utilizar entonces como argumentos texto 1, lo que aparezca en esta celda tal cual está ahí, ¿sí? Y como argumento 2 vamos a utilizar la función mayús, anidada entonces dentro de esta otra función, la función igual. Y como texto, como argumento de la función mayús, vamos a utilizar el mismo texto. ¿Qué va a hacer entonces la función igual? Va a comparar si lo que hay acá en esta celda, sin aplicarle la función mayús, está en mayúscula,
¿sí? Por lo tanto, entonces compara con el mismo texto, pero aplicándole la función, y en caso de que, este texto esté en mayúscula, daría que estos dos textos son iguales, por lo tanto, la función igual devolvería verdadero. Pero si el texto que aparece registrado acá es combinado mayúscula minúscula o está en minúscula, entonces va a encontrar que es diferente lo que aparece registrado en esta celda con lo que aparece registrado en la celda, pero aplicándole la función mayús, y traerá la palabra, o el resultado sería falso. Para este caso debería traer falso porque este texto no está en mayúscula y lo estamos comparando dentro de la función igual con el texto convertido en mayúscula gracias a esta función. Ingresemos un texto acá en mayúscula. Entonces estas letras están netamente solamente en mayúscula. Trae verdadero, ¿por qué? Porque el texto, ¿cierto?, que está en C2 está en mayúscula, y si le aplicamos la función mayús, vuelve y queda como estaba en mayúscula. Por lo tanto, el texto original con el texto procesado con la función mayús va a obtener los mismos resultados. Por lo tanto, esta función igual arroja verdadero. Ahora vamos a validar la tercera condición, o la tercera condición. Tiene al menos dos palabras. Aquí vamos a utilizar otra función que hemos visto, que es la función encontrar. Si tiene dos palabras, entonces las dos palabras tienen que estar separadas por un espacio. Apliquemos la función encontrar. Vamos a buscar un espacio, ¿sí?, texto buscado espacio, dentro de este texto, que lo empieza a buscar desde la primera posición. Va a traer un error de valor porque no encontró el espacio. A esta función entonces vamos a aplicarle la función es error. Es otra función de información que nos devuelve la palabra el valor lógico falso o verdadero, ¿sí? Es decir, que evalúa una operación o una expresión lógica, y determina si esa expresión lógica da como resultado un error o no. Si arroja un error, entonces esta función devuelve la palabra verdadero, es decir, ese error. Pero si da algún resultado, entonces arroja falso porque no es un error. Para este caso, anidando la función encontrar dentro de la función es error, nos debería arrojar verdadero, porque como lo acabamos de mostrar ahorita, esta función no encontró un espacio, devuelve error. Entonces acá esta función me debe decir que es verdadero, que hay un error. Ahora vamos a anidar esta función ese error dentro de la palabra o de la función no. Esta función entonces lo que hace es invertir el valor lógico. Entonces esto devuelve error, entonces con la negación diríamos que el resultado sería verdadero, ¿sí? Perdón, sería falso, porque tenemos que esta función arroja error. Entonces acá dice es realmente un error con la palabra verdadero. Entonces lo contrario o la negación sería falso, ¿sí? Esa sería
esa sería la respuesta que necesitamos para esa pregunta. ¿Tiene al menos dos palabras? No las tiene, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al hacer la búsqueda con esta función no encontró el espacio necesario para que hayan dos palabras. Entonces, ese error que haya un espacio, ¿sí? Sería lo que estaríamos diciendo acá. Ese error que haya un espacio. Y con la negación estaríamos diciendo que ese error o es falso que haya dos palabras. Es decir, si no hay un espacio, entonces no hay dos palabras. Por ejemplo, agreguemos acá el espacio y agreguemos la palabra, otra palabra. Bueno, no coloquemos todas las palabras, coloquemos cualquier texto. Entonces acá tenemos un primer texto, un espacio y un segundo texto. Hay un espacio de por medio. Entonces aquí nos devolvería verdadero, indicando que aquí al menos hay dos palabras. Podríamos ingresar más palabras, pero ya es suficiente con este espacio. Es decir, que reconozca de que hay dos palabras, que sería lo mínimo para un nombre y un apellido. Ahora vamos a validar que al menos tenga 7 caracteres. Vamos a utilizar acá una función que ya hemos visto, que es la función largo. Entonces igual largo. Vamos a determinar el largo de esta palabra y vamos a compararlo o vamos a revisar si tiene al menos 7 caracteres. Entonces mayor igual 7. Si nos devuelve esta expresión, como se está indicando acá, nos debe devolver falso o verdadero. Es decir, si se cumple, daría verdadero. Si no se cumple, daría falso. Es decir, si acá hubiera menos de 7 caracteres, contando los espacios como carácter, debería devolver falso. En este caso debería devolver verdadero, dado que tenemos más de 7 caracteres. Pero si lo reducimos, por ejemplo acá, tendríamos 2, 4, 5, 6, 7. Quitémosle uno acá. Entonces, se cumple que es texto, ¿sí? Ahí hay letras. Que está en mayúsculas se cumple. Que tiene al menos dos palabras, sí, porque al menos hay un espacio entre texto y texto. Pero no se estaría cumpliendo de que tenga al menos 7 caracteres, ¿sí? Por ejemplo, coloquemos acá sol, paz. Sin el espacio sería una sola palabra. Entonces es texto, está en mayúscula, pero no hay dos palabras. Tampoco tiene 7 caracteres. Si le agregamos el espacio, entonces sería texto, sigue siendo texto, sigue estando en mayúscula, tiene al menos dos palabras y cumple con que tiene al menos 7 caracteres. Todas estas 4 condiciones las podemos consolidar en una única condición, haciendo uso del conector lógico y. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces vamos a colocar igual y abrimos paréntesis y como valor lógico, que son los argumentos de esta función, deberíamos colocar la fórmula que hay en cada una de estas celdas, que corresponde a cada una de las condiciones. Pero entonces si nosotros venimos a buscar la fórmula, no la vamos a encontrar. Lo que haríamos sería solamente referenciar la celda. Vamos a hacer entonces lo siguiente, vamos a colocarle acá
una comita delante del signo igual para que no se haga la operación como tal, y vamos a empezar a extraer las funciones que hay en cada una de las condiciones. Vamos a extraernos entonces esta sin el signo. Entonces esta sería la primera condición que vamos a considerar, o el primer valor lógico, que nos debe devolver la palabra falso o verdadero. Vamos a seleccionar entonces la fórmula que hay acá, o la función que hay ahí, sin el igual. Control C, le damos enter y la pegamos acá. Entonces este otro valor lógico nos debe devolver falso o verdadero, como lo acabamos de ver ahora. Punto y coma, dámosle enter. De acá nos vamos a extraer también entonces esta función anidada, la copiamos acá con control V, y esa función entonces también nos devuelve falso o verdadero. Nos devuelve un valor lógico falso o verdadero. Y por último vamos a copiarnos esta función, que también nos debe devolver valor lógico falso o verdadero. Entonces con la función, con el conector y estaríamos concatenando 4 condiciones, las cuales, para que el resultado sea verdadero, cada una de ellas debe cumplirse, es decir, cada una de ellas debe ser verdadero. Y con que al menos una de ellas no se cumpla, o sea falso, toda la expresión entonces daría falso. Bueno, en este momento entonces vamos a quitarle la comita que le colocamos antes del signo igual a esta expresión, para que ya entonces realice la operación, es decir, ya sea pues una función como tal. Ustedes ven que cuando le quitamos la coma ya las celdas se iluminan, la referencia a las celdas se ilumina. En este caso sería la celda C2, le damos enter. Entonces tenemos que la primera condición se cumple, que es texto. La segunda condición se cumple porque el texto está en mayúscula. La tercera condición se cumple porque al menos hay 2 palabras, gracias al espacio, a la búsqueda del espacio. Y la cuarta condición se cumple porque hay 7 caracteres, que es lo mínimo requerido. Por lo tanto, esta función y nos devuelve verdadero porque todas las condiciones se cumplen. Por ejemplo, no es un texto, ¿sí? Entonces 7 espacio bueno, eso es un texto porque gracias a este espacio, pero quitemos el espacio. Entonces no es un texto, entonces falso esta condición. El número pues no tiene mayúscula minúscula, entonces esto arroja verdadero. No hay 2 palabras, aunque tiene más de 7 caracteres. Entonces el resultado acá en esta condición que anida las 4 condiciones es falso porque 2 de las condiciones no está cumpliendo. Pero vamos a colocar acá un texto. Entonces María, Mar, Sol, Paz. Sol y Paz, vamos a colocarle la última letra, la Z, en minúscula. Entonces se cumple que es un texto, se cumple que tiene 2 palabras, ¿sí? Se cumple que tiene 7 caracteres, pero no tiene todas las letras en mayúscula, por lo tanto
no se cumple esta condición y la condición que integra las 4 tampoco se estaría cumpliendo. O si colocamos sol, paz pegado, entonces no se estarían cumpliendo las últimas dos condiciones, que es que sean dos palabras como mínimo y que tengan 7 caracteres como mínimo. Por lo tanto, arrojaría falso. ¿Sí? Entonces solamente arroja verdadero cuando se cumplen todas las condiciones, que es texto, que está en mayúscula, que tiene al menos dos palabras, ¿sí? Y que tiene al menos 7 caracteres. Bueno, esto es lo que nosotros necesitamos definir como condición a validar para cuando se esté diligenciando las celdas en la columna nombre completo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Como ya hemos validado que esta fórmula funciona, vamos a llevarla completa. Vamos entonces a validar esta celda. La seleccionamos, nos vamos a datos, validación de datos. En configuración vamos a decir que vamos a tomar personalizada y acá en esta casilla que se llama fórmula, entonces vamos a colocar la fórmula que tiene que arrojar falso o verdadero. En caso de que arroje verdadero, entonces permitirá que el texto sea ingresado. En caso de que arroje falso, arrojará un mensaje de error, como lo hayamos configurado previamente. Entonces la fórmula ya la hemos copiado, simplemente la pegamos acá con control V. Entonces ahí ya quedaría la fórmula completa. Es mejor construir la fórmula y validarla en una celda antes de pegarla acá, dado que acá es difícil hacer dicha validación. Entonces es mejor hacerla en una celda que hacerlo acá. Ya cuando esté validado, entonces se pega esa fórmula o esas funciones aquí en esta casilla. Bueno, ¿cuál sería el mensaje de entrada? Entonces diríamos que digite su nombre con sus nombres y apellidos en mayúsculas. ¿Sí? Entonces nombre y apellido, que sería texto, en mayúsculas, ¿sí? Y si coloca el nombre y apellido, debería colocar entre mínimo dos palabras, y por el análisis que hicimos previamente, ese nombre y apellido debería tener mínimo 7 caracteres. Démosle, bueno, copiemos esto y como mensaje de error, entonces démosle estilo de tener, copiamos el mismo mensaje y colocamos como título advertencia. Entonces borremos lo que hay acá. Dice, digite sus nombres y apellidos en mayúscula. Entonces va a escribir mi nombre, William Ramos. Entonces lo permite ingresar dado que es texto que está en mayúscula y tiene dos palabras y tiene mínimo 7 caracteres. Si yo colocara solamente William, no me lo permitiría o no me lo aceptaría dado que no hay mínimo dos palabras. Si yo coloco mi nombre en minúscula o en forma de nombre propio, William Ramos, tampoco lo aceptaría porque tiene que estar en mayúsculas. Entonces tendría que ser como lo ingresé al principio, William Ramos. El completo sería con el segundo apellido, Cortés. Entonces ese texto sí lo acepta.
Bueno, ahora vamos a validar las celdas de contenido de la columna competencia. Entonces, aquí en competencia estamos refiriéndonos a unas competencias de un programa de formación. Recordemos que esas competencias tienen unos nombres bastante extensos y sería muy engorroso digitarla acá, además que se presta para que haya eh, errores o para que se escriban de diferentes formas. Entonces, vamos a hacer la validación con listas desplegables, de tal forma que al ubicarse en esta celda tenga la opción de seleccionar de una lista cuál es la competencia. Entonces vamos a validación de datos, configuración, sería lista. Ya aquí vamos a ver cómo aplica esta opción de omitir blancos. El origen, entonces, previamente, voy a cancelar acá, previamente yo digité por acá en una columna no visible a primera vista el nombre de las competencias que inclusive tienen un código. Lo ideal entonces es hacerlo en un sitio donde no vaya a ser modificada esta lista, ya sea en una hoja que después se oculte o en una columna que no interfiera con la base de datos y que también se pueda ocultar, ¿sí? Nosotros podemos ubicarnos pues como por acá más a la izquierda, una columna más a la izquierda, lo más alejado que se pueda de la base de datos para que no haya para que se minimice la posibilidad de que se cambie dicha lista por parte de alguien que no lo deba hacer. Entonces volvamos otra vez a validación de datos, seleccionemos la opción de lista. Entonces aquí no voy a digitar las categorías o los elementos a considerar dentro de la lista, sino que la va a seleccionar, damos clic acá en este botón, la va a seleccionar de acá de este rango de celdas donde ya está previamente definido. Entonces, si en el encabezado selecciono todas las competencias que están en este rango, le doy enter, le doy aceptar, ¿sí? Entonces ya se me habilita la lista, lo sé porque aparece este icono y ahí está dentro el nombre de las competencias. Para que sean por completo tendríamos que ampliar esta columna, ¿sí? Ya se vería más completo los nombres de las competencias, de tal forma que se seleccione la que corresponda. Voy a seleccionar esta implementar y voy a ajustar acá este texto. Vamos a validar ahora las notas. Entonces las notas dijimos que era un número entre 0 y 5, pero que admite decimales. Entonces vamos a datos, validación de datos, decimal, y acá entonces los datos van a estar entre, entonces démosle en entre, entonces mínimo 0 y máximo 5, ¿sí? Le damos a aceptar. No le vamos a colocar mensaje de entrada ni de error a esta competencia, ya sabemos cómo hacerlo. Acá hay notas, entonces si yo coloco por ejemplo 0 lo acepta, si coloco 5 lo acepta. Debería aceptar entonces cualquier número que esté entre 0 y 5, así tenga decimales. Por ejemplo puedo colocar 1, el separador de decimales para mi caso es la coma, tendrían que revisar en el de ustedes si es la coma o el punto. 1,2, entonces, o 1.2, entonces lo voy a aceptar porque
porque es un número con decimal. Si yo ingreso un número por fuera del rango de 0 a 5, no lo voy a permitir, por ejemplo el 6, da entonces error. Vamos a configurar entonces el mensaje de entrada y de error de esta celda. Entonces digite el valor de la nota entre 0 y 5. Entonces ese sería el mensaje también acá de error, advertencia. Entonces aquí cuando me ubico en la celda me dice edite el valor de la nota entre 0 y 5, y ya se tiene configurado de que se permitan los decimales. Por último vamos a hacer la validación de la columna fecha de evaluación. Entonces la validación de datos sería con fecha, y los datos estarían entre, vamos a hacer una validación para que solamente permita fechas del año vigente y solamente fechas que ya hayan pasado, incluyendo el día actual, es decir, que no permita fechas futuras. Entonces en fecha inicial colocaríamos acá en forma de fecha corta la fecha inicial, que sería el 1 de enero del 2017. Esta fecha también puede haber sido definida en una celda referenciada con un clic. Ahora en fecha final, entonces la fecha final debe ser móvil, dado que a medida que se va actualizando el archivo puede ir transcurriendo tiempo, entonces esta fecha final debe ser móvil. Hay una función de fecha que permite determinar qué día o qué fecha es el día actual en que se está trabajando. Esa función se llama hoy, entonces igual hoy, y no tiene argumentos, no hay que definirle argumentos. Entonces establece que el rango de fechas permitidas es entre el 1 de enero y la fecha del día actual, ¿sí? Entonces yo aquí puedo colocar, por ejemplo, 30 de marzo 2017, lo acepta. Pero si yo cambio el año, un año anterior o posterior, por ejemplo el 2010, no lo acepta. O si yo trato de colocar dentro del año una fecha que todavía no ha transcurrido, por ejemplo el 30 de septiembre, también saca error, ¿sí? Porque la fecha límite sería la fecha actual y este día todavía no ha pasado. Entonces coloquemos acá 03 de septiembre. Como el 3 de septiembre ya pasó, entonces acepta este valor. Bueno, ahí tendríamos entonces la validación de datos para celdas con diferente tipo de información. Bueno, para terminar vamos a ver cómo copiar esta validación de datos hecha en la primera fila de información para el resto de las filas de información. Vamos a quitar este cuadro auxiliar que nos permitió construir la fórmula para validar el nombre completo. Vamos a quitarlo acá, vamos a moverlo hacia acá, hacia un lado. Bueno, para copiar la validación de datos hacia el resto de celdas, entonces
tenemos que vaciar lo que aparezca acá, lo borramos con suprimir y vamos entonces a copiar con control C o también desde acá, desde el portapapeles, copiar y seleccionamos las celdas a las que querramos aplicarle la validación. Podemos seleccionar, ¿cierto?, hasta cierto rango. Lo ideal es que no lo hagamos por completo, es decir, en todo el rango, en el millón y más de filas que tiene Excel, sino que lo hagamos por partes, un rango, por ejemplo, así, por ejemplo, de 400 celdas. Entonces seleccionamos esas celdas y le damos Enter y ya esas celdas quedarían con la validación de datos, con la validación de datos que hicimos en la primera celda de contenido, en la primera fila de contenido, que es la fila 2. Bueno, ya para que terminemos este video, vamos a ver cómo sería la validación del número de documento que sea de acuerdo al tipo de documento. Vamos a hacerlo para la fila 2 de contenido, es decir, la fila 3. Bueno, la fórmula que construir la voy a pegar por acá. Voy a colocar una coma primero. La voy a pegar por acá para que ustedes la vean. No la voy a explicar dado que hay varias funciones de esta que quiero explicarla con detenimiento cuando entremos en otra unidad que se llama funciones lógicas. Ahí vamos a retomar lo que es el conector lógico y esta función condicional que es el sí. Entonces no voy a explicar esa función como tal porque lo voy a hacer en detenimiento, voy a explicar en detenimiento estas funciones una unidad más adelante. ¿Qué voy a hacer? Voy a cambiar entonces la validación de esta celda de número de documento en la fila 3, que es la fila 2 de contenido. Entonces voy a formato datos, validación de datos. Voy entonces a cambiar esta validación de datos. Voy a colocarla en personalizada y la fórmula la pego entonces como ya está construida. Mensaje de entrada va a ser el mismo, digite su número de documentos sin puntos, comas y espacios, lo mismo que el mensaje de error. Le damos a aceptar. Vamos a ver simplemente cómo funciona. Entonces, si seleccionamos acá cédula de ciudadanía, solamente debería permitir números de 6 dígitos como mínimo y de 10 como máximo. Entonces tenemos por ejemplo este 3, 4, 5, 6. Entonces con 5 no lo debe permitir, con 6 lo debe permitir, con 7 lo debe permitir, uno más, 8 lo debe permitir, con 9 lo debe permitir, hasta con 10 debe permitir este documento. Ahora con 11 ya no lo debe permitir, ¿sí? Porque es cédula de ciudadanía. Entonces con 10 lo permite. Con tarjeta de identidad, entonces borremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Con 10 no la debe permitir. Con 11 lo debe permitir. Con más de 11 no lo debe permitir, es decir, solamente permite 11 dígitos. Ahora, con cédula de extranjería debe permitir entonces números más cortos, ¿sí? Números combinados con letras, ¿sí? Entonces esta sería la validación. Esta sería la validación relativa
dependiendo del valor que se ingrese en la columna tipo de documento.